Cine con Valores. Una sección que llevamos realizando a través de las redes sociales de la diócesis, a través de la página web también, donde con la gran colaboración y ayuda del sacerdote Francisco Varela les enseñamos un poquito de cine, pero un buen cine, pero que también que sea educativo y que tenga un mensaje de trasfondo. Y qué mejor momento que con este confinamiento, que también tenemos la oportunidad, tenemos más tiempo y podemos disfrutar también de este cine. Por eso tenemos a Francisco Varela, a nuestro sacerdote párroco de Villamartín. Muy buenas, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal, Jesús? Muchas gracias por tu colaboración, porque la verdad que ayuda a hacer más llevadero el confinamiento también con un buen cine. Así que muchas gracias. No hay de qué, estamos para servir. Pues bueno, vamos a hablar de dos películas, si tengo entendido bien, Invictus y Un Dios Prohibido, ¿no? Sí, son dos películas con dos temáticas muy diferentes, pero a la vez con mucha similitud, porque obviamente los valores siempre se tocan. O sea, como obviamente cuando hablamos del mundo de los valores, uno tiene que ir conectado con el otro. Pero he querido elegir dos películas, una a nivel internacional, de visión internacional, como es Invictus, y la otra española, de una situación histórica española, pero tratada con muchísima serenidad y mucho trasfondo. Además, como tú bien dices, Francisco, son dos películas muy distintas, porque tenemos por un lado a Invictus, que hablamos de una película pues bastante galardonada, conocida internacionalmente, con grandes actores, además de contar una historia, pues bueno, teniendo como protagonista a la figura de Nelson Mandela, el líder político que marcó una época, y también contando esa historia. Yo tampoco soy muy conocedor del cine, para eso te tenemos a ti, pero cuenta esa historia de ese campeonato mundial de rugby, donde Nelson Mandela y el capitán de esa selección de Sudáfrica tienen bastante que hacer en este país de Sudáfrica, con ese enfrentamiento de razas que hay, y la verdad que es una gran película. Claro, mira, Nelson Mandela siempre será un gran personaje desde los valores. Obviamente Nelson Mandela es un personaje que no podemos olvidar, todos los que hemos vivido esta época, ¿no?, de la historia. Y Nelson Mandela suena a libertad, suena a lucha, obviamente al final del apartheid, una lucha que hemos visto en muchísimos sitios, ¿no?, lo que es la lucha entre blancos, negros, no, esa discriminación. Y obviamente en Sudáfrica Nelson Mandela es el pilar que acaba con eso, ¿no? Y de eso va Invictus. Es cierto que, como tú has dicho, que es un mundial de rugby, es cuando Sudáfrica pues se hace sede del mundial de rugby, pero claro, el deporte, obviamente el deporte siempre será una fuente de valores, es usado para la grandeza del país, y es una maravilla. Aparte, una película dirigida por Clint Eastwood, obviamente ya es grande, y protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon, ¿no? Que no estamos hablando de una película cualquiera, una película con muchísimo peso a nivel cinematográfico. Claro, y hablamos, a mí me resulta curioso, la verdad, que a veces pensamos que solo películas de índole católico tienen el mensaje ese con un valor, ¿no? Pero claro, con este tipo de ejemplos nos damos cuenta de que no, que también grandes películas, tú lo has dicho, un gran director de cine, grandes actores también muy conocidos, y tiene un mensaje de trasfondo que es necesario que conozca la sociedad, ¿no? Sí, mira, el cine de calidad no está adscrito a una ideología concreta. El cine de calidad está adscrito a lo que es el abstracto de los valores. Obviamente el cine católico sí es católico en sí, igual que el cine cristiano no puede ser de cualquiera de las ramas del cristianismo. Siempre intenta meter unos valores, pero es que el cine de calidad tiene que enseñar. El cine distrae, obviamente una de sus finalidades es distraer, pero también otra importantísima es enriquecer. Por tanto, tiene que incluir valores, y eso no está escrito, no es propiedad de ninguna religión. Los valores son de la persona, son humanos, por lo tanto no están adscritos a una religión concreta. Obviamente nosotros intentamos vivir los valores, pero igual que un budista o igual que un musulmán o un hindú. Entonces, bueno, puedes utilizar cine de cualquiera de las ramas para poder enseñar. Invictus, ya te digo, una película hablando de Sudáfrica que tiene un peso fantástico, unos valores impresionantes, obviamente encarnados por Morgan Freeman, en este caso por Mandela, y por François Pienaar, que es el papel que hace Matt Damon, ¿no? El jefe y el capitán del equipo de rugby.
Francisco, ¿por qué eliges esta película para recomendarla a los que nos siguen a través de la diócesis? Invictus para mí fue un descubrimiento en el cine. Yo la he usado con mis alumnos cuando estaba dando clases en secundaria y a mí me apasionó el papel de Mandela. Me apasionó. Morgan Freeman hace un papel espectacular. Y aparte Mandela es que encarna unos valores de libertad absoluta cuando estuvo en la cárcel, aunque en esta película es ya su salida. Obviamente estamos hablando de el momento de 1994 cuando es elegido presidente, ¿no?, de Sudáfrica, el primer presidente elegido por sufragio universal y encima presidente negro, claro. Pero es que vemos a Mandela, vemos a este personaje con un liderazgo brutal, pero brutal, ¿eh? Estamos acostumbrados a una crítica social muy fuerte, ¿no?, con el tema político, el tema social, el tema de los liderazgos, incluso en los grupos, ¿eh? No hace falta irse a grupos muy elevados, ni política, ni nada, eso porque muchas veces aburre incluso, pero en un grupo hay que saber ser líder. En la iglesia hay que saber ser líder, obviamente. En nuestros movimientos cristianos hay que saber ser líder. Para ser apóstol hay que saber ser líder. Y cuando uno ve a Mandela, ve de verdad cómo tiene que ser un líder. Obviamente un sacerdote que quiera trabajar, ya en mi caso incluso, tiene que saberse tener una capacidad de liderazgo. Cuando uno ve a Mandela cómo ejerce el liderazgo, dice, es que esto es ser un líder de verdad en una situación tan complicada como la que vivió Nelson Mandela. Y ahí sí hay que aprender, tenemos que aprender todos, independientemente de donde nos movamos. Incluso un buen empresario debería ver la película para aprender a ser un buen empresario y mover a su empresa y que sea productiva desde estos valores que encarna Mandela. Yo digo, se puede extender a muchísimos ámbitos de la sociedad. Yo, contándome esto de la película, bueno, a mí me entran ganas de verla ya, eso te lo digo. Pero además, sin contar mucho y sin hacer spoiler, como diríamos ahora, ¿sí? ¿Con qué escena te quedarías de esta peli? Me quedo con un discurso, con el discurso de Nelson Mandela, en el que realmente se sintetiza todo lo que él ha hecho. Está convencionado el Consejo Superior de Deporte, ¿no? Para que realmente se tome ese equipo, ¿no?, el Springboks, como referente de ideal patriótico, ¿no? Como porque es cierto, el Springbok, ¿no?, pues como al que vea la película verá que es el equipo nacional, ¿no? Pero claro, un equipo de blanco, estamos hablando con la lucha, los negros han ganado las elecciones en las urnas, entonces claro, esa lucha está ahí, ¿no? Y ver cómo un presidente negro, Nelson Mandela, toma un equipo de blancos para su trabajo patriótico y de unidad, y tiene un discurso apasionante. Igual que su conversación con su hija. Su hija se le enfrenta, y es magnífico. Son dos momentos magníficos. Pero obviamente creo que una escena que es vital es la unión de una mano blanca y una mano negra consiguiendo un reto. Solo una escena, dos manos consiguiendo un reto, me parece impresionante como resumen de lo que sí debe ser la película, que es la unidad. Obviamente la unidad y conseguir un logro de sentimiento de unidad, sentimiento elevado, sentimiento de entrega. Como tú bien dices, entrega y esa unión, que yo creo que también lo que pide el Papa Francisco también es la situación que estamos viviendo de pandemia, que todos los países nos unamos y tengamos esa entrega a la hora de salir de esta situación, ¿no? Claro, mira, es que en esta película podemos ver muchísimos de los valores que el Papa Francisco desde el principio está diciendo. El Papa Francisco es cierto como un hombre muy de este momento en el que defiende muchísimo los valores, defiende la raíz de la religión, la raíz del evangelio, está luchando muchísimo por la unidad, que es el valor más elevado. En esta película se ve como ese ideal de la unidad, diferente al de la masa, es que eso es muy importante en esta película. Y el Papa Francisco, obviamente, en muchos de sus textos, a mí me encanta porque habla del encuentro. El encuentro es un término que mi mentor, obviamente, mi profesor Alfonso López usa muchísimo. Obviamente el Papa Francisco, cuando era obispo de Buenos Aires, conoció a mi profesor personalmente y sabe ese término como lo usaba el profesor Alfonso. Y es que es eso lo que dice el Papa, el encuentro entre personas en la unidad. La unidad está por encima de todos nosotros. Una persona independiente, obviamente tú tienes que mantener tu independencia, pero estás abierto a los demás, eres un ser social. Por lo tanto, como ser social tienes que estar abierto a las relaciones, a la generosidad, a la entrega. Eso es lo que el Papa Francisco defiende. En sus encíclicas, en sus exhortaciones, todas ha dicho lo mismo. Pero es que el Papa Francisco no habla solo para cristianos.
Y me explico, obviamente la exhortación de las encíclicas son para sus hijos, ¿no? Pero es un papa que hable muy para el mundo. El mundo tiene que unirse. Tenemos que dejar de ser una masa informe que va mirando unos principios, unos objetivos personales para conseguir, para ser una unidad que mire los elevados ideales para que se mire el bien común. Es que podemos ver, lo que dice Papa Francisco se puede ver perfectamente en esta película, encarnado por Mandela, ¿sí? Es genial. Pues yo creo que es un buen ejemplo para que este fin de semana pongan en su casa, se sienten y pongan esta película, pero además esa la dejamos para el sábado y el domingo tiene otra, que nos trae también Francisco, que es este Dios Prohibido, una película española. Cuéntanos un poco de esta película. Dios Prohibido también es otro de mis grandes descubrimientos. Yo adoro a su director, he tenido la suerte de que sea mi profesor, incluso Pablo Moreno me dio una clase en el curso de crítica de cine que hice en Madrid por la San Pablo CEU y la Fundación López Quintana, ¿no? Y Cinemanet. Y es apasionante, porque es cierto que es una película con contenido religioso. Obviamente aquí no podemos evitarlo, obviamente se trata del martirio de los seminaristas de Barbastro y del obispo de Barbastro en la época de la Guerra Civil. Pero es que Pablo Moreno lo trata con una sensibilidad histórica, porque obviamente es un hecho histórico en España, sin acusar a nadie. Obviamente él no acusa a los verdugos, simplemente una situación histórica que se da, y él lo que quiere resaltar es la valentía, la perseverancia y la interioridad de una serie de jóvenes, que eran muy jóvenes, como fieles al ideal de Cristo. Es fantástico. Incluso teniendo la ocasión, obviamente es un tema muy discutido, ¿no? El tema de la guerra civil y demás, y podría ser muy puntilloso. Como dice mi profesora crítica de cine también, María Ángela Almacella, hay temas que podrían ser muy dolorosos, como el martirio del obispo, ¿no? de Florentino Asensio, de Monseñor Florentino Asensio, porque es verdad que hay un ensañamiento brutal, lo torturan realmente, incluso le hacen una burrada increíble, y pasa de esos layos, salen imágenes, pero lo trata con una sensibilidad, lo insinúa, porque ese ensañamiento solo lo insinúa, y no porque no va a hacer daño. Es una película que va a mostrar una realidad, pero sobre todo desde la visión interna, desde esa visión interna de la fortaleza de esos seminaristas, ¿no? Y una maravilla, una maravilla. A mí que me encanta, me apasionó la película y una maravilla. Y es cierto que comento una pequeña anécdota de Pablo, bueno, no con su permiso, porque obviamente no he hablado con él antes de escribir esto. Cuando él nos hablaba en la clase, él se ha terminado de reconciliar con esta película no hace mucho, decía, no hace unos años. Porque es cierto que fue doloroso a la hora lo habrá pasado mal, no sé qué circunstancias tendría, pero sí es cierto que nos decía, no, yo con esta película me reconcilié hace unos años, demás. Pero es una película que se ha extendido muchísimo, me ha gustado muchísimo, y yo la usaba también en clase porque no es una película para hacer daño político, no tiene ese sentido, sino ver cómo jóvenes, con los ideales muy claros, pueden lanzarse a por la vida, incluso cuando la pierden, ¿no? Que es lo que muestran estos seminaristas. Aparte, la verdad es que es un mensaje que también se puede extrapolar a la actualidad, ¿no? La situación que estamos viviendo. Sí. Pues bueno, ese ideal de Cristo, que debido a las circunstancias, pues tenemos que vivirlo desde casa y a veces, bueno, la fe pues flaquea, ¿no? Y desde casa aún más porque, bueno, no podemos ir a las iglesias, tenemos que vivirlo de una forma muy especial. Y la verdad es que ese ideal se puede extrapolar ahora, ¿no? A la actualidad, ¿no? Incluso la situación, tened en cuenta, obviamente a nosotros no nos están martirizando, ¿no? Pero si alguien, no sé si alguien ha visto la película, alguien puede, cuando la veáis veréis que los seminaristas son confinados en un salón de actos, en un lugar todos juntos, y no pueden ir a misa, no pueden celebrar, solo pueden rezar, y bueno, la comunión que se la llevan a escondidas, ¿no? Pero es cierto que es quitarte todo lo que es tuyo. Es como si tuvieras que reconstruirte para vivir la espiritualidad. Ten en cuenta que eran futuros sacerdotes, ¿no? Lo que sea. Claro, tenemos que vivir la espiritualidad con más fuerza, ¿cierto? Nos tiene que ayudar ahora, en esta época de confinamiento, el ver que Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros creemos. Es cierto que la Eucaristía es una maravilla y es nuestra fuerza en nuestra vida, pero Dios se te derrama en todo momento en el que tú te pongas en contacto con Él. Esa comunión espiritual, ¿no? Que todos estáis viviendo mucho en vuestras casas, ¿no? Por no poder ir a la iglesia. El Señor obviamente es tremendamente generoso, y da la fuerza por caminos, como dice el Concilio Vaticano II, se dice, por caminos que solo Él conoce. Es que Dios hace lo que quiere,
Yo me quedo con la frase que has dicho, Francisco, de reconstruir para vivir la espiritualidad, que realmente es lo que todos los católicos estamos haciendo, todos los cristianos estamos haciendo ahora debido a esta situación. Estamos reconstruyendo la forma de vivir la espiritualidad, pero desde casa. Y esta película pues, nos va a ayudar, ¿no? Os va a ayudar mucho, es cierto, porque es ver que cuando uno es firme en sus principios, cuando uno realmente tiene una espiritualidad fuerte, puede lanzarse a por todas. También es cierto que ayuda a que realmente tengamos una espiritualidad fuerte. Esta situación, estando en casa, nos está poniendo en nuestro sitio. Por lo menos muchos cristianos, claro, hemos tenido muy fácil en el tema de ir a la comunión, de confesarnos. Teníamos muchísimas horas, muchísimas iglesias, lo hacíamos a la carta incluso. Ahora hay que desear tenerlo. Entonces, claro, es muy importante. Hay imágenes en esta película de ese deseo de la comunión, ese deseo de Dios, esa preocupación por la sagrada forma, que sí que tiene que llamar la atención en la situación en la que estamos viviendo. Y más a los jóvenes. Mira, se publicaba hace poco este vídeo de la pastoral juvenil, ¿no? De qué estás haciendo, nuestros jóvenes, fantástico. Esta película podría venir muy bien. Y ellos han estado en Barbastro, porque es cierto, nuestros jóvenes han estado en 2 ocasiones en Barbastro, y han visto los restos de estos mártires. Yo creo que les llenará muchísimo esta situación. Aparte, un papel genial, ¿eh? Vemos a Elena Furiase, que trabaja mucho, la verdad que fantástica actriz, y aparte de una generosidad brutal, ¿eh? Cuando se entrega para trabajar con Pablo Moreno, siendo cine low cost, estamos hablando de un cine con presupuesto bajo. Y Elena siempre está ahí en las películas de Pablo con unos papeles fantásticos. Tenemos también a Jacobo Muñoz y a Íñigo Etallo, que hacen 3 papeles brutales. Brutales, ¿eh? Es una maravilla. ¿Con qué escena te quedaría, Francisco, de este Dios prohibido? En esta la tengo muy claro, con una frase de Monseñor Florentino Ascensión en el momento que van a fusilarlo, a martirizarlo. Él, cuando va camino de su muerte, esto obviamente no es spoiler, estamos hablando del martirio, sabemos lo que va a pasar. Él dice una frase que a mí me caló muchísimo, y él dice: ¿qué habremos hecho? La frase es un poco más larga, pero comienza así: ¿qué habremos hecho pues para merecer esto, para que pase esto? Pero ese ¿qué habremos hecho? Ese usar mi examen de conciencia, mi interior, para en el momento de mi muerte ser justo, ¿no? Incluso de, ¿cuál es mi parte de responsabilidad en todo esto? Es una maravilla. Esa escena me parece apoteósica. Pues muchas gracias, Francisco, por atendernos, y les recordamos a los que nos estén escuchando y viendo a través de Facebook en directo y en Twitter, que ya saben, Invictus y Un Dios Prohibido, que pueden verla, y además pues con ese mensaje que tienen de trasfondo tan bonito, y bueno, se hace más llevadero el confinamiento. Así que muchas gracias, Francisco. No hay de qué, a ti.